Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más. Gracias por participar a este ciclo de conferencias breves convocadas por el Centro Numismático Buenos Aires. Nueva modalidad que tenemos, ¿sí? Hoy va a disertar nuestro querido amigo, el licenciado Miguel Morucci, que como todos sabemos, bueno, ya es socio vitalicio del Centro Numismático, fue expresidente en 2 oportunidades, y actualmente ocupa el cargo, todavía sigue ocupando, de vocal primero. Y el tema que nos convoca hoy es el tema del resello Patria de Güemes y su mal llamada falsificación. Así que si están todos de acuerdo, lo único que les pido, por favor, ahora que cerremos los micrófonos, así no hay ningún ruido ambiente que moleste, y cuando terminemos de escuchar la presentación de Miguel, ahí vamos levantando la mano y vamos haciendo preguntas. No se vayan porque tenemos un gran anuncio para hacer cuando termine también la charla de Miguel, que muchos estaban ansiosos preguntando algo, así que no se desconecten porque hay sorpresas al final de la charla. Así que Miguel, cuando quieras, te dejo todo tuyo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por participar. Y en primer lugar quiero agradecer a los amigos del Centro Numismático Buenos Aires que me han invitado a preparar una charla. Y bueno, se me ocurrió, gracias a la pandemia, el tiempo que uno tiene ahora sobra, se me ocurrió preparar una charlita que tenía en cartera hace unos cuantos años y nunca llegaba la oportunidad. Y la oportunidad me la dio la pandemia. Así que, bueno, tras ese agradecimiento también quiero hacerle otro extensivo a otros dos amigos, como son Carlos Mamarela y Mario Pomato, que me han facilitado piezas para ilustrar la charla esta. Y por supuesto, como lo hago habitualmente también, a mi asesor electrónico, don Fernando Perticone, que siempre me prepara los power. Así que muchas gracias a todos ellos. Como está anunciado en la publicidad de la página del centro, voy a llevar esta charlita sobre 3 ejes. En principio, para que nos pongamos en temas, voy a contar los antecedentes y todo lo que rodea al resello todos los aspectos que hacen a su orden de ponerlo por parte de Güemes. Un segundo eje va a estar enfocado en quiénes fueron los numismáticos que han investigado sobre este tema, que han abordado el tema del resello Patria. Y por último, voy a terminar con una experiencia personal que voy a tratar de mostrarles por qué yo considero que el resello que se conoce y que figura como falso no es tal. Así que bueno, daremos comienzo entonces por los aspectos históricos. Teniendo presente que en junio de 1813 Belgrano recupera la villa de Potosí y la Casa de Moneda, después de la derrota del ejército realista en las batallas de Tucumán y Salta, se encuentra con que la situación de dicha seca era muy diferente de la que hubo en la primera toma. Los realistas y empleados, recordando la represión sufrida aquella primera vez, optaron por retirarse, en su mayoría con el ejército comandado por Goyeneche hacia Oruro. No obstante, el general realista en su retirada había extraído fondos del banco con que se sostenía la Casa de Moneda, pero había dejado intactas sus instalaciones. 2 meses antes, previendo este acontecimiento, la Asamblea del año 13 sanciona, como ustedes saben, en Buenos Aires, la ley que mandaba emitir las monedas, las primeras monedas patrias a nombre de las Provincias Unidas, reemplazando la figura del monarca y el escudo de España por el sol y las armas de la provincia del Río de la Plata. Al ingresar a la Casa de Moneda, Belgrano comprobó que solo quedaban 20 empleados calificados en condiciones de poner en funcionamiento el establecimiento.
y entonces decidió ascender a oficiales subalternos para cubrir esos cargos. Así fue como, en reemplazo de los dos ensayadores que habían trabajado hasta ese momento y que se retiraron con Goyeneche, que colocaban en las piezas sus siglas PJ y que correspondían a Pedro Albizu y Juan Palomo y Sierra, ya no se pudo contar con la colaboración de ellos, pero sí había quedado allí el fundidor, quien tenía cierta experiencia con el manejo de los metales. Por tal motivo es que aparece en las nuevas monedas de oro y plata que se acuñan la inicial J. Ahí está, que reemplaza al PJ de los otros ensayadores. Esta inicial J corresponde a José Antonio de Sierra, que no tenía nada que ver con Juan Palomo, que era uno de los realistas emigrados. Así es que este ensayador se encarga de poner su letra J tanto en las onzas de oro como la que están viendo. Acá tenemos los 8 escudos, como también en la de plata, de los 8 reales, primeras monedas patrias del 13, con el ensayador José Antonio de Sierra. Por tal motivo, a ver, vamos a pasar. Acá tenemos, en los años anteriores, el grabador responsable, o talla mayor, como se le llamaba en esa época, era Nicolás Moncayo. Pero Nicolás Moncayo también emigró con Goyeneche y el ejército realista. Y por ello quedó el segundo oficial de Moncayo, que se llamaba don Pedro Benavides, a quienes están viendo junto a la Casa de Moneda de Potosí. Benavides había ingresado como aprendiz a la oficina de talla a fines del siglo XVIII, demostrando un gran talento para el grabado, y fue ascendido a talla mayor por las autoridades argentinas. Por lo tanto, tuvo a su cargo grabar las matrices de los cuños, basado en los dibujos enviados desde Buenos Aires por Juan de Dios Rivera, que sirvieron para emitir nuestras primeras monedas patrias. Sin embargo, este notable grabador no, ¿cómo decirles?, no mereció realmente la consideración en la bibliografía numismática argentina, porque la verdad es que a tal punto de muchas de sus medallas que se hicieron figuraron siempre en los libros de numismáticas como de autor anónimo. Y personalmente pienso que el problema era que Pedro Benavides no firmaba sus piezas, a diferencia de Moncayo, que sí lo hacía. Y para ello podemos tomar, por ejemplo, las piezas que firmó Moncayo y que hizo por una de las invasiones inglesas en honor al rey de España, Fernando VII, en ese momento, que es una hermosa pieza y está firmada, hecha en Potosí por Nicolás Moncayo. En cambio, Benavides era como que, ustedes van a ver las piezas ahora en un momento, no las firmaba. Y como ejemplo les voy a poner las famosas medallas de las batallas de Tucumán y de Salta. Aquí están ustedes observando en plata, se hicieron en plata y en cobre. En plata está la de Tucumán, cuya leyenda está aquí arriba, dice bajo la protección de Nuestra Señora de Mercedes, generala del ejército. Victoria del 24 de septiembre de 1812. Lo mismo, la otra, la de la batalla de Salta, con la leyenda Victoria del 20 de febrero de 1813.
Libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hermosas piezas en plata y en cobre, y que fueron grabadas junto a su nuevo ayudante por Pedro Benavides y Villagra, que no era Arturo, que está por ahí, era Lorenzo Villagra, el ayudante de don Pedro Benavides. Nuestro amigo recordado siempre, Arnaldo Cugnetti, fue quien se encargó de reivindicar el trabajo de este notable grabador y lo dio a conocer en conferencias y publicaciones, como el boletín número 129 del Centro Numismático de Buenos Aires en el año 2012, y posteriormente el número 15 de la Academia Nacional de la Historia en el año 2014. Cugnetti traza un derrotero de la actividad artística de Benavides, comenzando con todas las medallas y botones militares de 1813 y continúa su periplo con algunas que mostraremos a continuación, pasando por medallas de Potosí y Cochabamba a Bolívar, premios a la aplicación y hasta monedas bolivianas con el busto de Bolívar. Cuenta que luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, se produce la evacuación de Potosí y entre los funcionarios que colaboraron con los patriotas en la Casa de Moneda, arriban a Tucumán los grabadores Pedro Benavides, Lorenzo Villagra, José Antequera y Pedro Miranda. Estos oficiales se habían ocupado de acondicionar 2 cajones con cuños, matrices y punzones usados en la primera acuñación patria, con la idea de volverlos a utilizar si a corto plazo se recuperaba la vida imperial. En 1814, Benavides y los demás grabadores potosinos se trasladan a Buenos Aires para trabajar con todos sus elementos en una nueva casa de moneda que solucionaría todos los problemas financieros. Pero el proyecto fracasa por culpa de las autoridades porteñas y luego de una penosa estadía en esta capital, con penurias económicas incluidas, consiguen autorización para volver a Tucumán. De esta época que estoy hablando, son algunos de los elementos como cuños y pruebas de punzones de las monedas patrias que contenían esos 2 cajones y que ustedes están viendo en pantalla. Es una parte que quedó en Buenos Aires y que actualmente está en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fíjense que exactamente se probaban todas las letras del abecedario que llevaban escritas las piezas del 13, tanto las de plata como las de oro, las pruebas de los punzones con la cara del sol, las manos que sostenían la pica, los rayos rectos y los flamígeros, el gorro frigio, que está aquí, una rama de laurel, todos los números, desde el 1 hasta el 0, que está aquí. Y curiosamente, la I está al final después de la Z, y después aparece el nombre de José. Se ve que en algún momento pensó el grabador José Antonio de Sierra poner su nombre completo, pero finalmente terminó poniendo solo la J, como les mostré al principio en las 2 piezas de oro y plata que vimos. En Tucumán se enteran de la nueva ocupación de Potosí por Rondó, y Benavides sigue viaje hasta la villa, donde se reencuentra con su familia y retoma el cargo de talla mayor en la Casa de Moneda, donde junto a Villagra se ocupó de la apertura de los cuños patrias de 1815 y diseñó un premio muy lindo, oval, destinado a los indígenas que colaboraron con el ejército patriota, que vamos a ver. Este es el premio que diseñó Benavides, cuya leyenda dice: la patria reconocida a sus naturales, abreviado Naturs,
Beneméritos hijos. Una hermosa pieza, tampoco firmada por Benavides. Con la evacuación de la Villa Imperial, nuevamente por los argentinos a fines de 1815, Benavides regresa a Tucumán, esta vez con su familia, y se lo designa con un cargo en la proveeduría del ejército. Aunque siempre lo consultaban permanentemente sobre piezas y tasaciones de plata que habían secuestrado a los realistas. En 1816 tuvo un encargo especial. Como en esa ciudad se reunió el Congreso que declaró el 9 de julio nuestra independencia, 3 días después el presidente Francisco Narciso Laprida, observó que no tenían un sello de lacre para estampar en los documentos y se dispuso a confeccionar un sello provisional, según cuenta el historiador Vicente Sierra, que contuviera un río, algunas montañas y un sol naciente, cuyo cuño se le confía de urgencia al arte de un tallista que se hallaba en Tucumán. El sello de lacre, que el que estamos hablando, otra hermosa pieza, es este, que con algunas modificaciones a lo que había propuesto el historiador Sierra, porque como ven el sol no era naciente, sino que era un sol radiante, las manos entrecruzadas sosteniendo palma y laurel, y la leyenda Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, que con algunas modificaciones, el autor de esta magnífica pieza no fue otro que Pedro Benavides, gracias a que Cugnetti encontrara el recibo por 4 onzas de oro con que se le abonó el trabajo al artista. 4 onzas de oro, para que ustedes, los que a lo mejor no están familiarizados, son 4 piezas como la primera de 8 escudos que mostré, que en esa época aproximadamente valían 17 pesos plata, es decir, 17 monedas de plata que también les mostré de 8 reales. Con lo cual podríamos decir que también en vez de 4 onzas de oro le pagaron 68 piezas de 8 reales de plata, o convertido a reales, 544 reales. Pero dejando la matemática de lado, ustedes están viendo este precioso sello que fue una gran obra de Pedro Benavides. Ese año de 1816 se interrumpe el comercio con las provincias realistas y se hizo sentir en todo el norte argentino la escasez de la buena moneda potosina, a la vez que comienzan a circular una gran cantidad de monedas macuquinas falsas de baja ley que procedían en su mayoría de Salta, situación que creó una gran inquietud en las autoridades. Así es que en un oficio del 11 de octubre de 1817, el entonces coronel Güemes, al informar al general Belgrano de este problema, le solicitaba lo siguiente: se sirva despacharme a la mayor brevedad al tallista don Pedro Benavides y a Lorenzo su oficial, pues está bien informado que tienen todos los instrumentos necesarios y que solamente ellos pueden hacer cordón legítimo a las monedas. Poco después Güemes, que intentaba, esperen que les voy a poner, poco después Güemes, que intentaba poner o establecer una casa de moneda en Salta, para detener la acuñación clandestina de moneda de baja ley, ordena el curso forzoso de toda la moneda falsa por bando del 26 de octubre de 1817, previa colocación de un sello o contramarca, que es un poco lo que ustedes están viendo en esta pieza, que es una macuquina falsa de baja ley de 2 reales y que pertenece a la colección de Emilio Pauletti. Para este fin, encargó a Benavides grabar unos punzones circulares
con un monograma que formaba la palabra patria, con el fin de dar a estas piezas febles el carácter de moneda patriótica de necesidad. Confeccionados estos pequeños punzones, se los aplicó por el bando mencionado y surge que se presentaron a la aplicación del resello un total de 11.694 pesos y medio real, en moneda de baja ley. Esta es otra también de las que están viendo, que está también de 2 reales, pero puesto al revés el resello, como pueden ver, y que pertenece a la colección de Mario Pomato. Posteriormente, en mayo de 1818, el director supremo Pueyrredón, en conocimiento del tema, obligó al gobernador salteño a retirar de circulación todas las piezas contramarcadas. Hasta aquí les he contado el hecho histórico y todos los antecedentes que gracias a que Cugnetti intervino e investigó, ha hecho una reivindicación de este grabador y ha demostrado que también fabricó el resello Pedro Benavides que se aplicó en estas monedas falsas. Ahora vamos a pasar, o vamos a ver, qué numismáticos abordaron esta temática y que aportaron datos para el conocimiento de estas raras y escasas piezas reselladas. Comencemos por el último de ellos, el doctor Roberto Díaz de Salta, uno de los 4 autores del libro Monedas Argentinas de Emergencia 1815-1823, quien aborda exclusivamente esta temática. Roberto Díaz desarrolla una investigación muy completa, aportando documentación sobre la situación de emergencia, los falsificadores y el resello, tanto del Archivo Histórico de Salta como de otras fuentes documentales. Sin embargo, a diferencia de Cugnetti, sostiene que no pudo hallar documentación probatoria que Pedro Benavides y su oficial Lorenzo, hayan sido los autores de los punzones, y que solo cabe presumirlo, como pudo ser también el platero Saldumbide u otros, agrega. Díaz hace luego un recuento de quienes le precedieron, comenzando por Alejandro Rosa en su obra de 1892, y luego el capitán de navío Humberto Burcio, que fue el primero en sospechar que era un resello argentino. Aquí lo tienen en un facsímil dibujado. Pero el primer aporte importante lo realiza Jorge Ferrari, quien en 1962 publica su trabajo Resello Patriota sobre moneda realista y da a conocer cada una de las letras que integran el monograma encerrado entre laureles. Y ahora, en un alarde escenográfico de nuestro productor Fernando Perpicone, veamos cómo se conformaba el monograma con la P, la A, la T, la R, la I y la otra A. Ferrari atribuye acertadamente el resello a la Argentina, entre otros argumentos porque dice que la mayoría de las piezas aparecieron en el territorio nuestro, excepto 2, una en Uruguay y otra en Bolivia. Pero sin afirmar que dicho resello fuera estampado por orden de Güemes. En cuanto a la palabra patria, Roberto Díaz coincide que tuvo un hondo significado durante la Guerra de la Independencia y agrega que bajo el nombre de Patria Nueva y Patria Vieja
se agruparon los partidarios y los adversarios de Güemes. Finalmente, Arnaldo Cuñetti, en 1966, publica su estudio La moneda de Salta, donde, tomando los antecedentes de Rosa, de Burcio y del propio Ferrari, concluye que las piezas que ostentan los laureles encerrando un monograma muestran diversas fechas anómalas y son en su totalidad falsas de época, de baja ley y peso inferior al establecido, lo cual coincide exactamente con los términos del bando de Güemes de 1817. Para finalizar estos antecedentes, Roberto Díaz, en la obra del 2016, reconoce que se fabricaron varios punzones para efectuar el resello y se utilizaron tanto en la ciudad de Salta como en el interior de la provincia. Pero también algunos años antes, en el 2004, Héctor Barazotto presenta un trabajo en las Jornadas Nacionales de Santiago del Estero, donde reconoce estos antecedentes y da a conocer un sexto punzón inédito hasta ese momento y que luego será incorporado con la letra F al catálogo de monedas argentino. Este es el resello que encontró Barazotto y que está incorporado con la letra F al catálogo de monedas. Ahora, respecto del catálogo argentino, la moneda circulante en el territorio argentino, de Héctor Carlos Jansson, en su primera edición de 1998, reproduce 3 contramarcas o resellos que considera legítimos: el A, el B y el C, y uno falso. En la segunda edición de la obra ya reproduce 6 resellos como legítimos: el A, el B, el C, el D, el E y el F, porque como el catálogo de la segunda edición se publicó en el 2005, ya incluía el descubierto por Héctor Barazotto en el 2004. En su tercera edición de 2016 mantiene las mismas piezas de su edición anterior y dentro de las falsificaciones la considerada como tal en la página 601. En la cuarta edición y última, que es la actual, del 2020, eleva a 7 el total de resellos legítimos, agregando el tipo G, que ustedes también están viendo en pantalla, y a la vez suma ejemplos de piezas fotografiadas en ese capítulo. Debajo de las 7 contramarcas, coloca una nota en la página 475 donde aclara que existe un monograma falso que presentamos en dicho capítulo, es decir, el de las falsificaciones, en la página 667, que hemos encontrado con mayor asiduidad sobre piezas potosinas. Ahora bien, volví para atrás. El resello falso del que estamos hablando de la página 667 es el último que están viendo a la derecha y abajo de la pantalla. Para que tengamos más claros cuál es la diferencia entre los legítimos y el falso, y que ustedes puedan diferenciarlos para acordarse al final cuando retornaré sobre ellos, trataré de mostrarles 3 o 4 de las diferencias más notorias. En primer lugar, comparen el punto sobre la I. Está levemente corrido a la izquierda respecto de la pata que es común a todas las letras, levemente corrido. Si ustedes observan los otros resellos, tanto el A, el B, el D, donde se ven claramente los puntos, ninguno está tan corridito como este.
Lo mismo ocurre con el brazo izquierdo de la T, es claramente más largo que cualquiera de los otros que están viendo. Pero el más notorio de todos es, observen la segunda pata que corresponde a la A y a la R. Vean los otros resellos que las dos alturas de las patas están parejitas, excepto uno que está más abajo, la segunda pata. En cambio, en el falso está más arriba apenas. Ese es el más clarito de todos. Después hay otros detalles, como por ejemplo la guirnalda de laureles, que en este caso terminan como si fueran palitos o cabitos que salen de la central, y en los demás las hojitas tienen cierta superficie mucho más clara. Pero bueno, son de referencias que les doy que lo diferencian de lo que se llama el falso de los auténticos. De todos los numismáticos que investigaron este resello y que entraron al siglo XXI, digo esto porque la primera edición del catálogo argentino aparece en el año 1998, o sea que estamos hablando ya prácticamente del ingreso al siglo XXI. Pero lo cierto es que ninguno de los que traspasaron y que investigaron esto se detiene a explicar u opinar por qué consideran al punzón sindicado como falso. Cugnetti no emite opinión al respecto. Héctor Barazotto y Roberto Díaz se limitan a ilustrar sus trabajos con las fotos de los legítimos y el falso obtenidas del catálogo de Jansson, y el propio autor de las 4 ediciones no especifica en ningún lugar por qué lo considera falso. Lo de Barazotto y de Díaz es entendible porque quizás no era esa la finalidad del trabajo que han estudiado, sino trabajar con los resellos legítimos u originales. Hasta aquí la intervención de los numismáticos y antecedentes de este resello. Ahora permítanme contarles una experiencia personal que trataré con ella de demostrar por qué para mí no debería llamarse o considerarse como un resello falso. Hace aproximadamente 20 años, allá por el año 2000, coincidiendo con mi primera presidencia del Centro Numismático Buenos Aires, me presentan en el Parque Rivadavia un señor cuyo nombre era Mario Pérez. Quien nos presenta lo hace mencionando que yo era el presidente del Centro Numismático Buenos Aires, y luego se va a otros puestos a ver monedas, y me quedo en diálogo con el señor Pérez. Lo primero que este hombre me dice a mí es: yo debería ser socio vitalicio del Centro Numismático Buenos Aires. Cosa que a mí me dio mucha curiosidad y le indagué el por qué. Entonces él me empieza a contar de que había sido socio de la ANA, la antigua institución Asociación Numismática Argentina, y que en 1968 se había separado una parte de sus socios, y se había escindido, y fundaron el Centro Numismático Buenos Aires. Historia que yo ya conocía, e inclusive le contesto que había conocido al presidente de dicha institución, que era el señor González Conde. Poco después, Pérez le encomendó a uno de estos fundadores que lo hiciera socio de la nueva institución. Pero lamentablemente dice que nunca más tuvo noticias de esa asociación a la nueva institución. Entonces me pide a ver si yo puedo averiguar si alguna vez estuvo en el padrón
del Centro Numismático de Buenos Aires. A lo que yo le contesto que sí, que no hay ningún problema, que el próximo domingo le comentaba, previa consulta a la Secretaría del Centro, a ver si alguna vez había figurado en el padrón. Obviamente no había ningún nombre en el padrón que respondiera al de Mario Pérez. Y el domingo siguiente les di la mala noticia o la noticia negativa de que no había sido socio nunca. Entonces él apela a mi cargo y me dice, ¿usted como presidente me puede hacer socio? Le digo, por supuesto, digo, con mucho gusto. Yo lo presento, me llena una solicitud, que en esa época en el Parque Rivadavia las teníamos, y me llena la solicitud, me da la cuota anual, a lo que yo le respondo que no le podía dar en ese momento el recibo, pero que se lo iba a traer al domingo siguiente o a la otra semana con el carnet, y el hombre acepta confiado. En el siguiente encuentro le invito a un café en el Coleccionista y le entrego el carnet de socio, el recibo del dinero que había abonado por la cuota anual y todas las publicaciones que se habían hecho ese año y que se le da a todos los socios nuevos. Y el hombre se muestra muy agradecido. Esto fue el comienzo de una amistad. Nos fuimos conociendo. Yo lo llamaba Don Mario y él me devolvía con un Don Miguel. Pero él debía llevarme a mí unos 15 o 20 años aproximadamente, o sea que si hoy viviera tendría algo así como 90 o un poco más todavía. Me mostró lo que estaba coleccionando, él coleccionaba las monedas más chiquitas de cada país o de cada lugar, me mostró un cuartillo de Bolivia que tenía la llamita, me mostró un cuartillo de Córdoba, otro de Potosí con el leoncito y otros de Centroamérica. A su vez yo le respondí contándole algunas de las cosas que coleccionaba o que me gustaba investigar y la amistad fue avanzando. También me dijo que había coleccionado medallas, pero que ya le quedaban muy pocas porque se había desprendido y que una de las cosas que le quedaba era una mini colección de unas 30 y pico de piezas de medallitas de La Matanza y que la quería vender también. Entonces se me ocurrió contactarlo con Fernando Giuliano para que le comprara o para que las viera, que al final terminó comprándoselas, porque Fernando Giuliano vivía en San Justo. Más adelante me presentó en el Parque Rivadavia uno de sus hijos, y él me cuenta ahí que tenía un taller de tornería y que como se había jubilado, ahora se había hecho cargo el hijo, pero que él siempre seguía yendo al taller a hacer alguna cosita. Mario Pérez era un hombre generoso, una buena persona. En el parque compraba moneditas y novedades para regalarle a los empleados del banco donde cobraba la jubilación. Era un hombre realmente de generosidad y de magnífica persona. Así transcurrió el tiempo hasta que una vuelta comenzó a faltar a su visita habitual al Parque Rivadavia. A mí me llamó la atención y por lo tanto lo hablé por teléfono y me dijo que el domingo siguiente iba a estar en el parque, lo iba a llevar el hijo al parque y que él quería tener una conversación conmigo importante. Así fue como por última vez nos sentamos en el Coleccionista, porque ni él ni yo sabíamos que iba a ser la última vez. Y me cuenta que le detectaron una enfermedad complicada, a lo que a mí me entristeció. Y luego dice que me cuenta una historia, cuya finalidad me di cuenta tiempo después era dejarme un recuerdo de él.
me preguntó si conocía el bando de Güemes, que había dispuesto el resellado de todas las piezas falsas que andaban circulando y que él era un admirador del prócer. Y yo le dije que sí, que conocía un poco la temática, aunque nunca la había profundizado, y que también era admirador de Güemes, al punto tal que mi hijo varón, el del medio, yo le puse Martín Miguel, igual que el nombre de Güemes. Y don Mario me contesta, con más razón aún, entonces quiero hacerle el obsequio. Consígase 2 macuquinas y tráigamelas, que yo les voy a poner un resello que fabriqué en mi taller. Ahí me cuenta que hace varios años confeccionó este resello y que reselló varias piezas, pero antes de ello tenía la duda de que lo confundieran o lo tomaran a mal, y consultó a ver cómo podía hacer, y le aconsejaron que detrás grabara la palabra copia. Y eso fue lo que hizo, y después de resellar varias piezas, no sé exactamente cuántas, porque nunca logré preguntárselo, en un momento dado, él se entera de que una de las personas que había recibido una de esas piezas le tacha o le borra o rellena la palabra copia y la vende la pieza como con un resello legítimo. Don Mario se asustó, interrumpió inmediatamente la postura del punzón y lo ocultó. Ahí, en ese momento, yo me quedé pensando, este hombre me está ofreciendo sellar o resellar 2 monedas macuquinas para regalármelas como recuerdo. No podía creer lo que fue esa charla. Me quedé conmovido por la noticia de su enfermedad y asombrado por la historia que me contó. Y con el deseo de compartirla con alguien. Y en ese momento pensé en Giuliano, sabiendo que él ya había tenido contacto con Mario Pérez. Le comento a Fernando la historia y él también se muestra asombrado. Le digo que tenía que conseguir 2 macuquinas y él me dice, no te preocupes, yo tengo en mi casa, las traigo, y me las dio. Era una de 1 real y otra de 2 reales. Y es allí cuando me comenta, yo lo convoco nuevamente al Parque Alijo para entregarle las piezas, y cuando él las recibe me dice que mi papá está muy agradecido con usted por el trato que le dispensó y la amistad que tiene. Entonces, al entregarle las piezas, le hago un pequeño pedido y le digo que si al colocar la contramarca podía hacerlo sin que tape o que obture la fecha, para que se viera en la moneda que le habíamos dado. En realidad, le habíamos dado 2 monedas legítimas de Potosí, el realito de 1763 y otra de 2 reales. Esta pieza que ustedes están viendo es la que tengo como recuerdo y en mi colección. Yo me quedé con la de 1 real y Fernando Giuliano se quedó con la de 2 reales. Como pueden ustedes ver, casi que respetó mi pedido. Fíjense que la fecha, el 7 se ve la pata larga, el 6 y el 3. Esta es un realito de Potosí de 1763, pero original, con el resello que fabricó Mario Pérez. Al mes recibo estas piezas contramarcadas, aunque sin la palabra copia, como ustedes están viendo, porque me cuenta el hijo que habían extraviado dicho punzón. Y a la vez me entero que la salud de don Mario se deterioraba más. Al mes siguiente me entero con mucha tristeza de su fallecimiento, de este hombre generoso y buena persona, dándole mis pésames a la familia
y al hijo con quien tenía el contacto. Sin embargo, como todos ustedes saben que yo soy muy curioso y siempre me gusta llegar hasta el final, había algo que me faltaba en la historia para cerrar el círculo, y era encontrar una macuquina con la palabra copia detrás. Años después, tuve la suerte que conversando con otro amigo que ahí está presente y que después le vamos a dar la palabra cuando termine, Carlos Mamarela, me comenta que él hacía tiempo había conseguido una. Y me la facilita para que yo se las muestre a ustedes. Un 2 reales, resellado también por don Mario, con la palabra copia, como ustedes puedan verla bastante clarita en la otra cara. Ahora que ustedes han visto esto, vamos a hacer una pequeña comparación para empezar a despejar dudas. Ahí tienen circulada la palabra copia. Veamos, este es el resello fotografiado de la pieza falsa y agrandado del catálogo de monedas argentinas. Este es el resello colocado en mi moneda de $1. Y este es el resello colocado en la moneda de Carlos, que atrás dice copia. Si ustedes los observan atentamente, se trata exactamente del mismo resello. Si ustedes quieren, también podemos agrandarlos y comprobar las diferencias que decíamos antes. El punto sobre la I en los tres se encuentra un poquito desplazado izquierdo respecto del cuerpo de la I. El brazo izquierdo de la T un poquito más largo. Claramente la segunda pata más alta en todas. ¿Se dan cuenta? Y también las ramitas de laureles con sus cabitos o palitos sobresaliendo. Las conclusiones que sacamos son, entonces, este punzón no es una falsificación de época. Tampoco es una falsificación con fines comerciales para coleccionistas. Esto es el producto de un habilidoso tornero, admirador de Güemes, que pretendió homenajear al prócer fabricando este objeto y regalarlo a todos sus amigos como recuerdo. Creo finalmente con esto haber reivindicado la persona de Mario Pérez y de ahora en adelante sugiero que se considere a este resello como una reproducción y no una falsificación. En todo caso, una reproducción moderna. Así que con esto doy por cancelado la charla y en un ratito más trataré de contestar las preguntas que ustedes me hagan.